Olá, sejam todos bem-vindos. O Olá. encontro que damos início agora é interessante aos que apreciam a filosofia e os bons livros, porque o dedicamos a marcar a publicação de um livro pela editora Nova Acrópole, um livro chamado Primeiros Filósofos, os Pré-Socráticos. E queremos hoje nos reunir aqui para uma entrevista com a autora, que vamos apresentar a vocês. Então, estamos nesse momento a Ana Gama, representando Nova Acrópole do Brasil do Norte, eu mesma na representação de Nova Acrópole do Brasil do Sul e da editora Nova Acrópole, e aquela que é a razão do nosso encontro hoje, que é a autora do livro, professora e escritora e jornalista Maria Dolores Fernandes Figueres. Olá, Maria Hola, ¿qué Dolores. tal? Bueno, buenas Obrigada tardes. por estar conosco. Gracias. Obrigada a vosotros. Bom, antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de apresentar a nossa convidada ao nosso público. Maria Dolores Fernandes Figueres é jornalista pela Universidade de Navarra, PhD em Antropologia pela Universidade de Granada, ambas na Espanha. É uma das editoras do jornal chamado Ideal, que fica em Granada, onde ela hoje reside, e é sempre atuante na área da ciência da informação, da comunicação e na área acadêmica da comunicação, inclusive. Em paralelo, dedica-se à filosofia e à antropologia em Nova Acrópole, não só da Espanha, mas internacionalmente. É conferencista e escritora de inúmeros artigos e, particularmente, de 2 livros, que são Os Amigos de Platão e este, que é o tema do nosso encontro de hoje. Há um descritivo deste livro e a informação sobre a disponibilidade para aquisição no descritivo do evento, para quem queira ver. Bom, Maria Dolores, nós vamos começar então nossa conversa e quero passar a palavra à Ana, que vai fazer a primeira pergunta. Muy bien. Olá, Dolores. Hola, Bom, Ana. seja realmente muito bem-vinda ao nosso evento. Eu gostaria até, antes da pergunta, dizer que nós estamos muito felizes em te receber e por essa oportunidade da gente estar juntas, especialmente falando desse tema tão especial que são os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, e que são extremamente profundos, metafísicos, e estão sempre buscando esses elementos essenciais, reais, transcendentes da natureza, do ser humano. E num momento onde nós somos tão materialistas, vivemos num mundo tão materialista, e, portanto, nos tornamos muito superficiais também, o ser humano atribui a causa de tudo que ele vive ao mundo material, então, porque ele sofre, porque está triste, se está feliz, porque vive, tudo está atribuindo a esse mundo dos efeitos. E para mim é uma grande oportunidade a gente ter um pouco de contato com esses filósofos, com esses pré-socráticos, através da sua obra, que nos mostram uma lógica contrária a esse mundo atual. Nos mostram que o ser humano ele tem essa possibilidade de um contato profundo com o real e que, portanto, toda a nossa vida, ela poderia ser muito mais profunda e muito mais verdadeira. Então, muito obrigada por nos trazer esse tema e a gente gostaria de saber exatamente como surgiu esse interesse nos pré-socráticos, em entendê-los, pesquisá-los, como surgiu esse seu interesse por trazer para nós essa obra. Bueno, lo que surgió sobre todo era una necesidad de ir al principio, porque nosotros en Nueva Acrópolis hablamos de la filosofía a la manera clásica y yo quería profundizar en cómo surge esa filosofía a la manera clásica, los primeros que la hicieron. Y por eso, porque pienso que hoy día, como tú has dicho antes muy bien, hay mucho materialismo, hay mucho desconcierto y también hay mucho escepticismo o nihilismo, que diría Nietzsche, ¿no?
Entonces, eh, para, para contrarrestar ese nihilismo o ese escepticismo que nos dice que no podemos saber nada, pues veo importante que vayamos al origen, a las primeras preguntas que se hicieron los filósofos usando su pensamiento, su razón, y sobre todo porque se preguntan sobre lo más fundamental, que es los orígenes, de dónde venimos, quiénes somos. Creo que es muy necesario en nuestra época. Y yo he querido, por otra parte, acercar al público en general, pues los análisis profundos que han hecho los grandes especialistas en la filosofía antigua y acercarlo, esos comentarios, esas explicaciones, acercarlo a un público que se siente atraído por la filosofía y quiere conocerla. Maria Dolores, essa entrevista era para ter sido feita ao vivo há um ano atrás. Nós estamos fazendo agora aqui, mas lembrando que era para estarmos juntas no Brasil, Sí, es verdad. por ocasião da sua visita, quando tudo se dificultou, né? Se parou todo. Exatamente. Mas desde então já temos esse interesse em desenvolver esses assuntos com você, porque pensamos que para o público leitor do livro é muito interessante conhecer um pouco sobre algumas dessas questões. E uma delas é que o tema dos pré-socráticos é um tema raro. O compêndio que o seu livro nos traz faz ser um livro raro, porque há informações muito difíceis de serem encontradas ou estão muito dispersas, talvez porque a época em que eles viveram não nos é muito conhecida, né? E para nós que estudamos filosofia, nos parece muito interessante poder conhecer um pouco do contexto histórico em que cada escola existiu. Você poderia nos dizer um pouco, por gentileza, sobre como era o contexto, o momento, o lugar onde existiram e, se possível, de que momento cultural anterior eles vieram? Pues era un momento que quizás se parece al nuestro ahora, porque hay mucha oscuridad y aquello era lo que le llaman en la historia griega la Edad Oscura. La Edad Oscura fueron 4 siglos durante la cual no había escritura, había una separación, había desorden y esa época empieza a pasar hacia un renacimiento muy lentamente y vemos que en ese renacimiento juega un papel fundamental estos primeros filósofos. La filosofía hace su aparición en esa época. Una época que también es parecida en otros lugares de Oriente, no solo Grecia, porque se llama lo que le llamaba Jasper el tiempo eje. Es decir, en el siglo VII, VIII antes de Cristo, hubo un renacimiento en la India, en Mesopotamia, en Persia y también en Occidente. Es decir, que pasó algo en ese momento. Y era interesante, ¿qué pasó? Pues aparecieron estos hombres, estos sabios, aparecieron esas nuevas ciudades griegas que se reparten por todo el Mediterráneo oriental y occidental, con un modelo que es un modelo fijo, siempre el mismo, y en esas nuevas ciudades
aparecen también esos nuevos sabios que apoyan y están presentes en la fundación de lo que se llama colonias griegas. Le llamamos colonias, pero la palabra colonia no es como la que ahora se habla de la colonización africana o americana, no. Las colonias era otra cosa, se llevaban su hogar a otro lugar y eran pacíficas, era como recuperar un territorio que se había perdido durante la Edad Oscura. Y ahí juegan un papel muy importante los sabios primero e luego los filósofos. Então, eles tiveram uma atuação prática como sábios na fundação de novos povoados e início de cidades. Ahí tenemos un gran misterio porque los sabios no solamente eran prácticos, de conocimiento práctico, sino que también estaban relacionados con otros personajes que yo también hablo de ellos, que son, le llaman los estudiosos los maestros de la verdad. Es un término que se le ha dado por los estudiosos, porque vienen de otro mundo, de un mundo donde los sabios saben qué va a ocurrir, donde son capaces de purificar ciudades y decir cosas muy importantes, muy concretas, porque nadie lee ni nadie escribe, y dan mensajes que todavía ahora seguimos repitiendo esos mensajes. Por ejemplo, conócete a ti mismo, que lo habían puesto en el oráculo de Delfos, pero anteriormente la había dicho, se atribuye esa frase a Tales de Mileto, que es uno de los presocráticos. Entonces hay ahí una convergencia de maestros, de discípulos, que a la vez son maestros y que generan toda una corriente como una especie de cadena que se va elaborando. Eu estava ouvindo a resposta e estava achando muito interessante, porque quando nós olhamos para o nosso mundo, nosso momento atual, muitas vezes surge uma desesperança no ser humano, na sociedade, em relação a todo o contexto que nós vivemos. E quando nós observamos na história, como você estava comentando, nós vemos que houveram já muitos momentos complexos também. E algumas pessoas, alguns filósofos deram uma contribuição essencial, encontraram uma resposta, um contato dos seres humanos com ideias profundas. E isso é muito útil para nós no momento atual, porque nós também tem algo que nós podemos fazer para o nosso mundo atual, como eles fizeram, uma busca por um contato cada vez mais profundo do ser humano com os aspectos essenciais da vida. E, de fato, essa é a nossa proposta como Nova Acrópole, exatamente fazer o que esses filósofos estavam buscando fazer em todos esses momentos. Exacto, sí. Ahora pensemos que estamos en todo el mundo. Aquella experiencia era muy local, estaba localizada en el Mediterráneo. También se había dado, como he dicho antes, en Oriente. Ahora el eco de estos grandes sabios parece como que nos despierta, porque tienen una cualidad, y es que como no había escritura, ellos se comunicaban oralmente al principio y se acostumbraron a hacer unas frases muy concretas, muy claras, que se llamaban apotegmas, ¿no? Y es como si fuera como lo del conócete a ti mismo, hay otros muchos, ¿no? Es decir, nada en exceso. Son como lemas que ahora en nuestros tiempos son muy frecuentes. La gente los usa, ¿no? Las frases
como si fuera de la publicidad, ¿no? Y vemos cómo en una frase dicen mucho, mucho, mucho. Y eso es muy útil para nuestra época. Por eso yo he puesto en el libro al final los textos traducidos de los que hay textos escritos, claro, porque se ha perdido mucho, y lo que va quedando, lo que se va encontrando, que es muy interesante también, cómo se van encontrando textos o pruebas de lo que sentían, de lo que vivían, ¿no? E eu gostaria de perguntar também sobre um termo que você comenta no livro, comenta que eles são conhecidos, os filósofos pré-socráticos, como filósofos da natureza. Ah, E no seu livro, a senhora comenta que não seria muito adequado essa classificação. Então, poderia nos falar um pouco sobre isso? É mais pela concepção da palavra natureza, significado que ela tinha no passado, outro que ela tem hoje? Por que essa questão? sí, ese nombre se lo dieron los discípulos de Aristóteles, que ya estaban teniendo una visión más reducida de las cosas, ¿no? Pero en la época en que surgen estos filósofos, que es bastante antes, por lo menos 2 siglos antes que Aristóteles, pues la palabra physis griega tenía un significado distinto al que se le dio después. Venía del verbo phio, que significa brotar, surgir de dentro afuera, emanar. Y ya no lo digo yo, lo dicen estudiosos de la lengua griega y de todo esto, que dicen esto, que en esa época sería así, y que la palabra fío o physis sería semejante a génesis. Cuando decimos el génesis es como surge todo, ¿no? Algo que surge. Por lo tanto, ¿qué es lo que a ellos les importaba? Les importaba sobre todo saber cómo surgió el mundo, cómo surgió todo. Y también, claro, la naturaleza luego recibió también ese nombre a la hora de decir la esencia de las cosas, ¿no? Es decir, la naturaleza de las cosas no es la naturaleza física, es el ser de las cosas, que esto les importaba mucho a los presocráticos, sobre todo Parménides, que hace la gran síntesis de los que venían detrás, ¿no? O sea, antes, mejor dicho, los que venían antes, él hace una síntesis y coloca el punto en decir el ser, la esencia de las cosas. O que é muito bonito, Es belo, bonito. porque se a gente compreendesse que toda a natureza tem uma essência ciente de Parmênides, significa dizer que tudo é vivo, tudo poderia nos ensinar. A nossa forma, nossa relação com a vida mudaria totalmente, se nós consideramos que cada coisa, cada ser humano, cada ser da natureza tem algo, é vivo, a vida tornaria muito mais profunda. Sí, en Bonito. efecto. Sí. Es muy bello, por ejemplo, el poema de Parménides, la primera parte del poema de Parménides, que es una belleza y recuerda a los misterios órficos, el orfismo de Orfeo, ¿no? Y él como cuenta que fue elevado hacia arriba en un carro que estaba dirigido por las hijas del sol, es decir, tiene todo un símbolo, porque los símbolos son muy importantes también para ellos, ¿no? Y como él, con el anhelo de ascender, es llevado hacia arriba, ¿no? Por esa carroza. Y hay un elemento de elevación del alma en ellos, en todos ellos. Yo no estoy de acuerdo con lo que algunos estudiosos del tema que dicen
que Parménides corrige a Pitágoras o que Empédocles corrige, y no es que corrijan, se basan en ellos son eclécticos, ellos se basan unos en otros. Cuando lo estudiamos en profundidad, vemos que no se contradicen, sino que sobre lo que dijo el anterior, el otro continúa esa línea, ¿no? Yo he elegido no todos los presocráticos, sino los que a mí me parecen que están más en esa línea de descubrir lo divino y no solo dentro, o sea, en el mundo, en el cosmos, sino en nosotros mismos. Es lo que es lo adecuado, ¿no? Eso es el núcleo de lo que ellos dan, y no con un lenguaje religioso, sino con un lenguaje filosófico, aunque usan también los símbolos y las alegorías. Luego Platón, cuando llega Platón, recoge toda esa herencia. Por eso Nietzsche le llamaba a estos filósofos preplatónicos, más que presocráticos, preplatónicos. Me gusta más. Parece vai havendo uma adaptação da linguagem, não é, Maria Dolores, ao longo do tempo? Son muy importantes las palabras y lo que significan. Es muy importante. Yo admiro mucho a los filólogos, a los filólogos cuando tienen que poner en una lengua, en el portugués o en el español o en el inglés, palabras tan difíciles, ¿no? Tan difíciles de darles el verdadero sentido. Y el propio traductor también tiene sus ideas, sus propias maneras de entender el mundo, de interpretar el mundo. Y a veces esas ideas no son las del filósofo que está traduciendo, ¿no? Y hay distorsión. Es difícil, es un punto muy difícil el del lenguaje, desde luego, sí. Por eso Platón tiene un maravilloso diálogo, que es el Crátilo, en el que habla de la exactitud de los nombres. Y dice que o bien los nombres son convenciones culturales, o bien los nombres reflejan la naturaleza o la esencia de lo que definen. Muy bonito, muy interesante. Bastante interessante. E isso que você nos falava, né? A possibilidade de nós termos um contato com a linguagem e com as palavras escolhidas pelos pré-socráticos nesses textos que estão ao final do livro, como você mencionou, com os aforismas, as máximas. É todo um tesouro para nós. Gracias. Maria Dolores, falando sobre palavras, há uma palavra que talvez atualmente tenha um sentido amplo demais para que possa ser bem entendido, né? É a palavra sábio, também a palavra sabedoria. Não sei o que se pode recolher dessas duas palavras num sentido de nos encaminhar ao entendimento, né? De dar acesso ao entendimento, a uma ideia. Você poderia nos falar um pouco, por gentileza, sobre essas duas palavras, o sábio e a sabedoria? Para nosotros, en el momento actual, la sabiduría es una meta. Es decir, llegar a la sabiduría es la meta del filósofo que ama la sabiduría, pero todavía no la tiene, como dice Platón en el banquete, ¿no? Es como Eros, que es un mediador, porque quiere ser, es como filósofo, dice Platón, ¿no? Está hijo de la necesidad y de la abundancia, ¿no? Es un poco a medio camino. El filósofo está entre la verdad y la opinión, etcétera, ¿no? Entonces ahí, esa es ahí es donde está como nosotros lo entendemos.
creo que en el pasado, en la época esta arcaica, la palabra sabiduría era un poco distinta. Y los sabios no eran solo filósofos o gente que amara la sabiduría, sino que los sabios conocían el pasado y el futuro, por ejemplo. Conocían cómo había que legislar o tenían también un saber práctico de tecné, ¿no? De la técnica para hacer cosas. Era una síntesis de todo lo que se puede conocer. Como dicen en francés, savant, ¿no? Un savant es alguien que no es solo un especialista en una cosa, sino que tiene un saber global, un saber holístico, ¿no? Y esto, como Nietzsche también tiene otra frase que me gusta mucho, que dice, todos los pueblos tienen santos, los griegos tienen sabios. Qué interesante. Me encanta esa frase, ¿no? Qué Y sorte, es como sí. o sea, para nosotros, en estos momentos, es como el arquetipo, ¿no? El sabio es la quinta esencia del ser humano, es el ser humano en toda su plenitud de conocimientos, de habilidades, que sabe de legislación, que sabe de ciencia, es como el conocimiento integral, ¿no? Y pues yo he querido profundizar un poco en esto también para saber que cuando hablan de los sabios, hablan de algo muy característico. O caleidoscópio das palavras e das ideias, Sí, né? sí. Que no fundo nos dão vários ângulos de visão da mesma vida, não é? Claro. Es que hay una frase que yo he puesto claramente casi al comienzo, que es de una profesora de la Universidad Española, que dice que tenemos que volver a pensar desde el principio. ¿Y cómo debemos volver a pensar? Pues de una manera más amplia, ¿no? Para atrevernos a pensar también, ¿no? Como decían en el Renacimiento, atrévete a pensar. Esos mensajes son muy buenos y muy oportunos. Atrévete a pensar, atrévete a saber. ¿No? Sapere aude. Es decir, que es difícil, no es fácil, no es nada fácil, pero vale la pena. Es muy intuitivo todo. Claro, e me recordo do que você nos disse há pouco, que essa busca pelo saber é o despertar da quinta essência humana. Bastante importante, não apenas, obviamente, não apenas interessante o livro, mas útil, que nos dá um caminho de vida, né? Nos remete ao regresso a um caminho de uma forma de vida. E exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para a senhora também, sobre essa questão simbólica dos pré-socráticos, porque muitas pessoas comentam que é um tema difícil de ser compreendido, porque usam uma linguagem muito enigmática, muito simbólica. E a senhora poderia comentar um pouco isso com a gente, essa dificuldade de compreendê-los, esse uso dos simbolismos, por que eles utilizam esses simbolismos? Es lógico que lo hagan porque como están hablando de realidades, de los principios, ¿no? Es decir, de algo que está más allá, más arriba del mundo que vemos, usan como puente para cruzar hacia arriba, usan los símbolos. No de la manera que lo usaban lo que ellos llaman los poetas, ¿no? Con tipo Homero o Hesíodo, sino como símbolos más abstractos, por decirlo así. Y por eso, cuando hablan del origen, pues hay uno que habla de el infinito, ¿no? Anaximandro habla de lo indeterminado, ¿no?
es un concepto muy abstracto. Pero entonces viene luego Tales y dice, un momentito, a lo mejor si decimos el agua, podría ser, entenderíamos que podemos explicarlo mejor. También lo había dicho Homero, porque había hablado del océano primordial, ¿no? Y los egipcios también hablaron del océano primordial. Entonces, habla del agua como elemento primero, como algo que surge. Pero ese agua es un símbolo de lo mismo que había dicho Anaximandro, o cuando dice Heráclito el fuego, aunque dice otras muchas cosas, pero también a la hora de identificarlos, simplificamos y decimos, Tales el agua, Anaxímenes el aire. Sí y no, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Luego llega Empédocles y dice, no, hay 4 raíces, ¿no? 4, y habla de los elementos, pero no son unos elementos físicos, sino los elementos representados por los elementos físicos. ¿Me explico? Es decir, que ellos hacen van un poco más allá. Luego cuando llega Platón y explica la alegoría de la línea, de las maneras de conocer y de el campo que vamos a conocer, pues va a hablar de que hay un punto donde son las imágenes las que nos van llevando al conocimiento, ¿no? Lo dice en el paradigma, en la República, en el capítulo 6, antes de hablar de la caverna, habla de los grados del conocimiento. Y hay un punto donde están las imágenes. Esas imágenes son las que toman los presocráticos para contar cómo es el origen de todo. Parece que essas imagens, esses símbolos, eles têm um certo poder de falar com a nossa intuição, falar direto com a nossa alma. Parece que eles sacodem algo dentro de nós, parece que nos dá essa possibilidade de captar um pedacinho de verdade que tem ali. Claro, eso también nos lo dice Platón, que eso despierta la intuición. Es muy importante el tema simbólico, bien orientado, como hacen ellos, porque de esta manera es como si pasáramos un poco más, diéramos una subida, un nuevo escalón hacia arriba, ¿no? Por las alegorías, por las comparaciones, y por eso nosotros en Nueva Acrópolis tenemos un principio fundamental del estudio comparado de las religiones, de las filosofías, porque cuando las comparamos los símbolos entre sí, vamos a darnos cuenta de que hay algo común a esos símbolos y vamos a intuir qué es eso que hay de común en los símbolos. Y entonces es como un lenguaje, es como un nuevo lenguaje, es el de los símbolos, el de la imaginación. Y eso está presente en ellos, muy presente. Dolores, essa figura dos sábios tão encantadora como você nos apresenta, parece que ela sempre esteve presente ao longo da história. Nós ouvimos falar de sábios, normalmente ouvimos falar de grupos, né, de 7 sábios da Mesopotâmia, 7 sábios da Índia. Aqui no seu livro nós vemos os 7 sábios da Grécia. Há alguma história sobre isso que você pudesse nos compartilhar conosco, nos situar sobre esse tema tão interessante? Mira, yo llego a la conclusión de que la humanidad no ha estado nunca sola. Los seres humanos no han estado nunca solos. Siempre ha habido sabios, maestros. Nosotros también una manera que podemos usar para entender la palabra sabio es también la palabra maestro, porque no solamente sabe, sino que también enseña y conduce, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante reivindicar la figura de los maestros, lo que le llamaban los maestros de la verdad.
Y yo por eso he tratado de reflejar quién fue el maestro de quién. Es decir, por ejemplo, es poco conocida la figura de Ferécides de Síos, que es el maestro de Siros, mejor dicho, el que fue maestro de Pitágoras. Tendría otros maestros Pitágoras, pero cuando se puso enfermo Ferécides, Pitágoras fue a cuidarlo hasta que murió. Es decir, había una relación estrecha entre maestro y discípulo. Esto me ha interesado también mucho, porque así funcionaban ellos, maestro-discípulo. Anaximandro le recomendó a Pitágoras que fuera a Egipto. En Egipto encontró otros maestros. Y en este sentido, pues la figura del maestro para mí también nos lleva a la figura del sabio en el momento actual. Y ellos son grandes maestros, desde luego. Hay maestros que están vivientes, que están más cercanos a nosotros, y hay otros maestros que son maestros de la humanidad y que su enseñanza sigue siendo válida. Então, Maria Dolores, pelo que você nos diz, desde o início da sua fala e também do livro, a necessidade de voltar às origens não é, de forma alguma, um retrocesso ao passado, mas sim voltar às origens para voltar a viver hoje, e hoje carecemos igualmente dessa linhagem de mestres e discípulos que nos aportem uma via de sabedoria, né? Sí. Eu gostaria de trazer aqui a nossa última pergunta, Maria Dolores, Sí. justamente sobre isso que nos interessa tanto, e imagino que ao público também. Que importância tem hoje voltar a ser um filósofo, voltar a ser um discípulo, e como você poderia dizer que isso é possível? Por onde desenvolver isso? Que os pré-socráticos nos ensinam também sobre isso. Sí, indudablemente en nuestra escuela de filosofía nosotros ofrecemos ese modelo, la noción del maestro que no solamente te enseña, sino te acompaña, pero que lo importante es conocer para qué, o sea, para qué te acompaña, a dónde te lleva. No te lleva para que tú seas como ese maestro, sino que te lleva para que tú seas tú mismo, para que te conozcas a ti mismo, para que conozcas el sentido de la vida, para que aprendas a vivir de manera completa, no solamente para poder trabajar y ganar dinero, sino pues para ser uno mismo, para realizar los propios fines, los propios objetivos en la vida, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos es bueno que reivindicar esa figura, no una figura de sumisión o de control de las personas en base a una especie de manipulación, no, sino en un contexto filosófico, es decir, aprender cómo lo hicieron ellos para nosotros también intentar hacerlo, ¿no? Yo lo veo así, por lo menos. A mim me soa igualmente importante, e assim também, a necessidade de que reivindiquemos isso desta forma correta e sabendo o sentido. De esta Não forma correcta. da forma correta. Coisas sem ter o sentido e a finalidade correta deixam de ter o seu valor, né? Sí. Por eso Dolores, nosotros sim. optamos por la filosofía, la manera clásica, porque todos estos maestros son actuales. Tú lees a Platón, tú lees a cualquiera de ellos y te das cuenta de que lo que dicen sigue estando vivo. A veces el pasado
el pasado desgasta las cosas materiales, las cosas, incluso las modas psicológicas, pero cuando las cosas son del espíritu, del alma, profundas, el tiempo no las desgasta, siguen siendo vigentes. Son las soluciones que tienen ellos para los problemas de su época, son muy parecidas a las que necesitamos en la nuestra. Y desde luego que lo mejor que podemos hacer es descubrir el amor al conocimiento y a la sabiduría, porque ese filósofo que todos llevamos dentro, la educación que se da en las sociedades actuales no lo favorece. Y para eso estamos las escuelas de filosofía de Nueva Acrópolis, para favorecer que cada uno encuentre a ese filósofo que en realidad es filósofo o filósofa. Perfeito. Quero, em nome de todos nós, agradecer essa bússola que você nos trouxe, essa bússola coração, que indica caminhos. Tenho certeza que seus livros são um ponto de inspiração para voltar ao nosso imaginário, né? Como é possível uma forma de vida assim, né? Así es. E, ao mesmo tempo, uma forma de vida totalmente diferente, como nós estávamos comentando, dessa maneira comum de pensar sobre a vida. Parece que realmente esse estudo dos pré-socráticos e essa obra da senhora, esse livro, nos leva a perceber esse amor que eles tinham, que os pré-socráticos sentiam pelo mistério, pela essência da vida. E, de fato, quando se desconecta dessa essência, tende ao caos. Então, uma sociedade, quando ela desliga desses elementos mais profundos, metafísicos, ela tende à injustiça, à angústia das pessoas. O ser humano também, quando ele desliga disso, desliga do seu coração, ele também tende à angústia, às dúvidas, aos piores estados. Então, de fato, é um grande presente para nós termos contato com isso através da senhora. Muito obrigada por esse momento e pelo livro também. Muito, muito, muito obrigada. Queremos agradecer realmente, enormemente. E quero lembrar também para todos que o livro está disponível para que ele possa ser adquirido por esse link que está aqui logo abaixo do nosso vídeo. Então, todos também podem ter um contato mais direto com os pré-socráticos e com toda essa obra, com toda essa profundidade que eles têm. Bom, agradecemos enormemente. Yo también, obrigadísima. Muchas gracias. Espero que me hayáis comprendido lo que he podido. Sim, perfeitamente. Com certeza, compreendemos profundamente. De alma a alma nos compreendemos. A nossa linguagem simbólica, não é? Exato. Sim. De humano a humano. Sim. E eu queria só destacar que é exatamente isso que nós conversamos hoje, destacar para todos que estão nos assistindo, que exatamente esse contato com um mundo mais profundo, com um mundo essencial, que é o que nós chamamos dentro do ser humano, desse coração do ser humano, é exatamente isso que nós buscamos em Nova Acrópole, que cada ser humano possa ter um pouco mais de contato com o seu coração, que possa fazer da sua própria vida uma expressão da sua essência, ou seja, fazer da sua vida uma grande obra de arte, a expressão mais bela e mais bem acabada de si mesmo. Interessante porque cada ser humano, então, tem sempre a sua possibilidade de realização, independentemente de quem é, independentemente daquilo que faz na vida, pode colocar o seu coração. Então, é isso que nós vemos através dos pré-socráticos e através de toda a filosofia, exatamente o que nós buscamos. Que nós possamos não só fazer coisas, mas encontrar nós mesmos e realizar nós mesmos através de colocar o nosso coração em todas as coisas. Assim também possamos dar a nossa maior contribuição para a sociedade. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Dolores. Una buena compañía, ¿eh? Los filósofos presocráticos son una buena compañía para no estar solo. Muito obrigada. Gracias a vosotros. Obrigada, Maria Dolores. Ana, obrigada pela companhia também.